una producción de Vice. Él es un verdadero guerrero del cine. Él le ha dado toda su vida al cine. Él tiene toda una tradición detrás, desde Hemingway yendo a luchar en la Guerra Civil Española. Como él nunca tiene miedo, nada lo puede detener. En realidad es bastante peligroso. Él es un genio. Es grande. En 1976, el director Werner Herzog fue a una reserva cherokee para grabar la última escena de su película Stroszek. Y en un espectáculo de fenómenos descubrió a unos animales de granja que bailaban cada vez que se ponían 25 centavos en una máquina. Se dijo, esto es muy grande. Es una gran metáfora también, pero no pudo explicar el porqué. El pollo danzante es uno de los mejores finales de cualquier película. No creo que tenga algún significado, solo que a Werner le gusta ver pollos danzar. No sabemos qué demonios significa. Y aún así permanecemos concentrados en él, en un nivel muy profundo. Eso es algo bueno. Durante 50 años, Werner Herzog ha estado caminando entre la línea de lo increíble y lo absurdo. Nacido en Alemania, viajó a los límites extremos de nuestro mundo para capturar las historias de los personajes más extraordinarios a pesar de recibir disparos en el camino. A menudo acusado de ponerse a sí mismo y a sus colaboradores en peligro, Herzog se ha convertido en lo más insólito: un director de cine de arte con un perfil de cultura pop de Hollywood. Esa idea de Werner Herzog como figura cultural, de él mismo como intérprete y como comentarista de su propia persona, se ha vuelto prevaleciente. Incluso tiene una carrera como actor, en la que solo interpreta versiones de sí mismo. Herzog cumple este tipo de fantasía de lo valiente e increíblemente rudo que puede ser un cineasta. Siempre bromeo con que si Werner no existiera tendríamos que inventarlo, porque es más que una figura, es alguien a quien le disparan en sus películas y aún así está ya como un volcán activo. Él tenía 19 años y viajó por el Nilo. Le dio fiebre, durmió en una choza y una rata le mordió la mejilla. Todavía tiene esa cicatriz. Werner era un héroe para mí, especialmente cuando comencé a hacer películas, incluso cuando iba al colegio. Él le ha dedicado su vida al arte y lo ha hecho a su manera. Él quiere sentirse como un trabajador, ¿entiendes? Él no quiere ser un artista solitario. Es un director que se involucra. Incluso lo vemos llenando él mismo la pizarra, y ahora eso es algo que solo un segundo asistente haría. Él entra, mira a cada actor a los ojos, se asegura de que estén bien. No le gusta ningún otro sonido. Es como silencio en mi set. Silencio en mi set. ¿Qué se está moviendo? Que no se muevan. No se muevan en mi set. No se muevan. De acuerdo, atención todos. Clic. Acción. Lo conozco desde hace 40 años y me siento inspirado por él. Vi algunas de las primeras películas de Werner e incluso en ese entonces él estaba haciendo muchas películas. No sé si es incorrecto decirlo, pero me enamoré de ellas. No hay nada como ellas. Todavía las considero su mejor trabajo a la fecha. Una de las primeras películas importantes de Herzog cuenta la historia de una rebelión de enanos en contra del instituto que los alberga. La simulación de la crucifixión del mono con el auto dando vueltas en círculos es una escena realmente increíble. En cierto punto el mono casi parece que está hablando con Dios. Así son las películas de Werner. Tiene esa trascendencia y no están basadas en ningún tipo de lógica. Esas películas son una locura. Y lo digo como si fuera un cumplido. La escena en la película de los enanos donde él no puede subir a la cama es algo que realmente te marca.
Even Dwarfs, Starry Small cambió por completo mi conciencia. Los enanos, los camellos y lo cómico fue algo que nunca había visto, una forma más profunda de poesía. Este es Werner, llevándote a un extraño espacio en el mundo que de alguna otra forma no podrías ver. Aguirre, The Wrath of God, cuenta la historia de una desafortunada expedición de los conquistadores del siglo XVI en búsqueda de El Dorado, la legendaria Ciudad de Oro. Recuerdo que me quedé impresionado por su carácter físico y la calidad épica del filme, y realmente sentí que de alguna forma estaba haciendo una película atemporal. Es imposible decir en qué época fue filmada. No es de su tiempo, es del momento en que se instala la película. Herzog eligió a Klaus Kinski para el papel principal de la película. Un soldado loco que secuestra la expedición. Kinski amenazaba con abandonar la película y Herzog le dijo que lo mataría, de la misma manera en que dos personas cualquiera discuten y se amenazan. Eine Szene! Sind kein Regisseur! Sie müssen bei mir lernen! Sie sind ein Anfänger! Ein Zwergenregisseur sind Sie, aber nicht ein Regisseur für mich! Beleidigen Sie mich besser. Beleidigen! Beleidigen! Sie können mich gar nicht mehr beleidigen, als dass Sie mir Regieanweisungen geben! Kinski era abominable. Tenía un carácter difícil y estoy seguro de que cada discusión con él terminaba en amenazas de muerte. En la secuencia final de la película, en una balsa llena de los cuerpos de sus seguidores muertos, el Aguirre de Kinski estaba poseído por su loca ambición, incluso al enfrentar su propia muerte. Together we will rule the whole of this continent. And the wrath of God. Who else is with me? La cara inolvidable de Kinski y su furia apenas reprimida infunden la parábola del fracaso de Herzog con un poder shakespeariano. Después de ver a Klaus Kinski en esa película, de ver la escena del río y a los monos, yo pensaba, Dios mío, y luego pensé, hay más, estos tipos hicieron 5 películas en una. Después de su colaboración tumultuosa pero fructífera, Herzog y Kinski hicieron varias películas más, lo que llevó a algunos a sugerir que el director no era tan distinto de los locos y los monstruos que Kinski interpretaba para él. Esta superposición entre la pantalla y la vida real se desarrolló de manera dramática cuando la pareja regresó a la jungla para rodar su película más controvertida, pero que también puede ser la mejor. Werner lo logró e incluso en ese entonces habló sobre hacer películas como si fuera carpintería o algo así, como si fuera algo extremadamente físico, como una manualidad. No hay quien trabaje más duro que él, no hay quien sacrifique tanto como él. Herzog decía que un boxeador en África estaba mejor entrenado para ser un cineasta que cualquiera que se haya graduado de la mejor escuela de cine, porque el cine es algo atlético, no es algo académico, es algo de verdad extenuante. Así que sí, así fue en Fitzcarraldo. Fue un trabajo agotador. Para rodar su epopeya, Herzog pasó 4 años en las junglas de Perú junto con Kinski, interpretando el papel principal de Fitzcarraldo. Fitzcarraldo es la historia de un hombre obsesionado con la ópera porque tiene el sueño de abrir una casa de ópera en el Amazonas. Entonces se le ocurre un loco plan que es arrastrar un barco de vapor sobre una montaña de un río al otro, y eso es absolutamente absurdo. En nombre del realismo, Herzog insistió en que los extras nativos de verdad empujaran un barco de vapor sobre la montaña para su película. Werner es un símbolo de la obsesión. Sus personajes están obsesionados. Y él también. Él nunca va a parar. If I abandon this project, I would be a man without dreams. And I don't want to live like that. I live my life or I end my life with this project. ¿Es culpable de poner a otras personas en peligro al servicio de sus sueños y fantasías? Es posible. ¿Ustedes tienen miedo que les va a pasar algo? Tienen miedo de perder su vida.
Algunos acusan a Herzog de explotar la mano de obra barata de los nativos locales para realizar su visión, así como lo hace Fitzcarraldo. Los cineastas están locos, pero son fanáticos, y un fanático lo haría. Haría lo que sea que se necesite hacer, ¿cierto? No es para tanto. Yo diría que hay un elemento de explotación en cualquier filmación. Tal vez hay un elemento de explotación en la vida real. Pocos serían más fáciles de explotar que aquellos que ni siquiera sabían que una cámara los observaba. Mi escena favorita en Land of Silence and Darkness es ese momento donde el chico, que es un adolescente, queda atrapado en su mente. Él nunca había visto nada, nunca había escuchado nada, y Werner lo toma jugando con una pelota inflable. El chico solo está haciendo ruidos. La clave para el cine de Herzog es la toma de media distancia, que se repite en muchas de sus películas. Simplemente muestra a una persona sin pretender entenderla o sin acercarse para poder mirarla por segunda vez. Podemos escuchar y ver lo que estas personas están haciendo, pero nunca podemos entender completamente lo que están experimentando. ¿Ha sido Werner más explotador que alguno de los otros directores? No lo sé. Nunca sentí que sus películas tuvieran algo que ver con la explotación. Creo que tienen que ver con una especie de amor y empatía por esos personajes. Kaspar Hauser es un tipo que ha vivido toda su vida en un sótano, por lo que no habla, nunca ha conocido a nadie, nunca ha visto nada más, solo vivió en ese vacío. Al elegir a este chico que era como un hombre sin hogar en ese momento, hay algo tan terriblemente auténtico en su interpretación que es extremadamente conmovedor. Realmente desdibuja la línea entre lo real e irreal. The Enigma of Kaspar Hauser está basado en una historia real. Herzog interpreta a un artista callejero de Berlín conocido solo como Bruno S. Lo que Werner aprovechó fue ese tipo de profunda poesía de Bruno. Era algo extraordinario. Era un líder y no creo que alguien haya visto algo así en ese momento. Para algunos, el casting de Bruno S. parecía corroborar la acusación de explotación, pero también se le consideraba como el tipo de realismo más básico, hacer que un relegado interpretara a un relegado. Es justo decir que a Werner le gustan los personajes que A. no se pueden controlar, B. no se pueden definir y C. son profundamente misteriosos en cierto grado. Hay algo muy poderoso y muy real al ver estos personajes, quienes en el sentido tradicional no están actuando. El desvanecimiento de la ficción y la realidad de Herzog ensombrecieron no solo a su reparto, sino también sus propias películas. No hay nadie más que haya realizado 50 películas en 45 años y que pasará de documentales a ficción sin nunca haber podido decidir cuál de los dos crear. Sus películas ficticias y sus documentales para mí son lo mejor de ellos porque dan su misma esencia. I've always been interested in the difference between fact and truth. And I've always sensed that there's something like a deeper truth. It exists in cinema, and I would call it the ecstatic truth. Little Dieter Needs to Fly es un documental sobre un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llamado Dieter Dengler, que fue derribado con fuego antiaéreo en la primera fase de la Guerra de Vietnam. But that there were people down there who suffered and who died only became clear to me much later, when I was their prisoner. Décadas después de la fuga de Dengler de un campo de prisioneros de guerra, Herzog lo siguió hasta su casa en el norte de California. Yeah, this is a lot of fun. Most people don't realize how important it is and the privilege that we have to be able to open door, close the door. So, anyway. Dengler pretende dejar sus puertas abiertas para compensar su tiempo como prisionero. Pero en realidad, esta y otras fueron fabricadas por Herzog durante la realización de la película. Werner rompe muchas de las reglas del documental. Sí. ¿Para mí eso es algo malo? No.
¿Es algo bueno? Sí. Conocí a Herzog en Rescue Dawn. Él estaba haciendo una adaptación de Little Dieter Needs to Fly. Necesitaba un escritor para ayudarlo a traducirlo al inglés vernáculo estadounidense. No había duda sobre... ¿Debería investigar esto? ¿Qué es cierto y qué no lo es? Eso no es interesante para él. A diferencia de algunas de las otras películas de Hollywood en las que he trabajado, donde la investigación, la precisión y obtener los derechos de la vida son elemento clave, él definitivamente cambiará los hechos y se adapta mejor a la historia. A mediados de la década del 2000, Herzog se embarcó en una serie de documentales. Los temas son eclécticos, pero todos tienen en común la voz frontal y central del director. These penguins are all heading to the open water to the right. But one of them caught our eye, the one in the center. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. But why? Tal vez una de sus mejores características es solo su voz. Él puede hablar sobre cualquier cosa de lo que sea. Es como un hipnotista. Es reflexivo, paciente y habla directo. To me, there is no such thing as a secret world of the bears. And this blank stare speaks only of a half-bored interest in food. Grizzly Man es el documental found footage de Herzog sobre Timothy Treadwell, un activista animal que fue asesinado por uno de los osos con los que convivió. Grizzly Man se trataba realmente sobre una obsesión horrible. Era una película de Herzog disfrazada de temática de naturaleza. Ciertamente una de las más grandes escenas de cualquiera de las películas de Werner es cuando se niega a reproducir para la audiencia la pista que está escuchando, la de su muerte. No se trata de Timothy Treadwell, se trata de la personalidad de Werner Herzog y lo que él mismo elija. Julie, you must never listen to this. I know, Werner. I'm never going to. Creo que el personaje por excelencia de Werner Herzog es el mismo. Why, in defiance of all logic, millions of people are coming to this lake here, believing that there's a dinosaur? Tuve la idea de hacer una película sobre Werner Herzog a través de una película sobre el monstruo del lago Ness e inmediatamente dijo que sí. Werner, shoot it! Look, it's in the water, it's perfect! It's just pathetic. En el momento en que comenzamos a filmarlo me di cuenta que estábamos rodando una comedia con Werner Herzog sobre Herzog. Shoot the goddamn shot! Stop arguing with me and shoot the goddamn shot! All right. El que Zach Penn amenazara a Herzog con un arma es una sátira hacia la mitología machista del director. You shoot this shot or I'm gonna shoot you, okay? ¿Alguna vez habían visto a alguien tan serio que no se tome en serio? Go ahead. La existencia misma de una película como Incident in Loch Ness sugiere que Herzog se ha convertido en un poderoso ícono de la cultura pop, así como en un blanco para la sátira. Baby penguins are frozen with fear. They know if they fall from this cliff, they will surely die. Gunther, give them a shove. Pero ¿qué sucede cuando un artista famoso por superar los límites se pone demasiado cómodo? Mira, cuando haces 50 películas, tal vez no tengas éxito en todas, nadie lo tiene, y algunas de sus películas no funcionan. Werner Herzog ahora llama a Hollywood su hogar. Él ama Los Ángeles. Creo que a veces a la gente le sorprende que a Herzog le guste porque es muy irónico. Pero incluso si sus películas de ahora parecen más convencionales, son claramente el trabajo de la misma mente excéntrica. En The Bad Lieutenant de Herzog encuentra a su close kinskin Nicolas Cage, un detective de policía drogadicto apenas enredado en la trama. Yo fui quien le presentó a Nicolas Cage. Al preguntarle cuál fue su enfoque para dirigir al ganador del Oscar, Herzog respondió que simplemente dejó que el demonio se desatara. La actuación superior de Cage lo ayudó a crear un extraño híbrido.
Una película que en algunas partes se siente como un documental de Herzog escondido dentro de una película de detectives de Hollywood. En 2015, Herzog hizo su primer película con una protagonista femenina. Me llamó y me dijo, voy a hacer la película Queen of the Desert. Es como el rol femenino de Lawrence of Arabia. Ahí tenemos a un cineasta veterano que por primera vez en su carrera estaba haciendo escenas de amor. Pero a la manera típica de Herzog, una de esas escenas de amor involucraba a un buitre gigante. Trajeron un buitre para hacer la escena porque estaba en el guión. Y después de hacer la escena, Werner dijo algo como... No, encontramos a este buitre a un lado del camino. Y entonces lo atrapamos. Era un buitre salvaje que acababa de capturar y lo puso justo al lado de Nicole Kidman. Pudo haberla cortado o intentado morder. Podría haberla herido. Esta industria es rara, extraña, complicada y ridícula. Y alguien como él, a quien le gusta seguir su propio camino durante tanto tiempo, no tendrá presupuestos de cientos de millones de dólares para hacer su trabajo, pero él constantemente hará lo que le interesa. Es un gran regalo. Incluso en un tiroteo aparentemente genérico al final de Bad Lieutenant, Herzog encuentra un espacio para la violencia brutal, poética y cómica. Así son las películas de Werner. Es como acceder a un lugar con una profunda poesía donde quieres ser cambiado y las películas de Werner te cambian. Shoot him again. What for? His soul's still dancing. 30 años después de Strozek y El pollo danzarín, Herzog reutilizó el mismo tema, ahora sobre un cadáver bailando breakdance, y su significado sigue siendo un misterio. Mi mejor historia sobre Herzog es cuando está dando una entrevista para la BBC. Le dispararon en el estómago y terminó la entrevista. Fue como, Werner, te dispararon, ¿estás bien? Y él dijo, estoy bien, no es nada. Leí una historia de que salvó a Joaquín Phoenix en un accidente automovilístico. Le dije, ¿eres Batman? ¿Qué te pasa? Esta semana te dispararon y salvaste a un famoso de un accidente automovilístico y esa es su vida.